Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube, el Israel del Sur, el canal de Yahweh en América. Hoy con un nuevo tema, con un nuevo vídeo, vamos a hablar sobre ordenamiento espiritual de la vida. Ordenamiento espiritual de la vida. Esto en contraste con el ordenamiento secular de la vida. He venido hablando en el perfil de Facebook Teocracia de Israel sobre el ordenamiento secular global que se viene estableciendo a partir del triunfo de la Revolución Euroamericana, y que este ordenamiento global en el billete de $1 se identifica como Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular, que es la resurrección del antiguo orden secular. Estos dos ordenamientos seculares, uno antiguo y otro nuevo, tienen como cabeza, como capital del mundo. El antiguo orden secular tuvo como cabeza, como capital del mundo, a Roma, Roma antigua, la Roma de los Césares. Y este nuevo ordenamiento secular tiene como capital del mundo los Estados Unidos de Norteamérica. Dos imperios globales, dos ordenamientos globales de vida, ambos seculares. La palabra secular significa profano. Profano es todo lo que profana, todo lo que acaba con la santidad. Y cuando hablamos de la santidad, es la exigencia de Yahweh para poder tener una vida de comunión con Él, según sus principios. Entonces, vamos a hacer una breve oración. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Permite, Padre mío, Señor, en esta tarde que yo sea tu megáfono, tu instrumento para llevar este conocimiento, Señor, a todas las personas que están escuchando este vídeo. Por el nombre santo Yahweh Sabaoth y por el nombre santo Yahshua te lo pido. Amén. Bueno, comenzamos de esta forma. Yahshua, el Señor, vino para salvar al mundo. Pero esa salvación no es posible si en primer lugar no se liberta. Antes que la salvación es la liberación. Pero, ¿liberación de qué? De la potestad de las tinieblas. Esa es la respuesta. ¿Y en qué consiste la potestad de las tinieblas? La respuesta es en un ordenamiento de vida. La potestad de las tinieblas es un ordenamiento de vida, ordenamiento global en este caso. La vida ordenada toda desde unos valores o desde un tipo de valores, para comprender con amplitud. Preste mucha atención a cada palabra. ¿Qué es la vida en sí? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué es la vida en sí? Le voy a responder. La vida es concretamente 4 cosas: pensamiento, sentimiento, palabra y obra, o sea, acción. Estas 4 cosas se mueven en 2 esferas. ¿Cuáles son estas 2 esferas? Una pública y otra privada. ¿Qué quiere decir se mueven? Quiere decir que se piensa, se siente, se habla y se actúa de forma pública y de forma privada. Estas funciones llamadas vida pública y vida privada, la vida pública y privada es ordenada desde un conjunto de principios. Se piensa, siente, habla
y se actúa desde los principios en todo lo que es la vida pública y privada. ¿Qué significa ordenada? Cuando hablamos de ordenar, estamos refiriéndonos a organizar, sistematizar, programar, normatizar. El pensamiento, sentimiento, palabra y acción quedan programados, normatizados desde un tipo determinado de principios, de tal forma que la persona llega a ser lo que son los principios, sean cuales fueren estos. Cuando la vida humana es ordenada en unos principios, queda sometida a ellos, atrapada en esos principios. Pudiéramos llamar esto alienada a un tipo determinado de programación. ¿Y qué es un principio? Un principio es en sí una idea sobre algo o alguien la cual creemos correcta. ¿Cuántos tipos de principios hay? 2. ¿Cuáles son estos principios? Bien, son los principios espirituales santos y los principios seculares profanos. ¿Qué es un principio espiritual? El dictado por el Espíritu. En este caso, el Espíritu de Yahweh. ¿Qué es un principio material, un principio secular, profano? En este caso es el principio dictado por la razón humana. Y vemos que la razón humana y el Espíritu de Yahweh son contrarios. ¿Qué diferencia hay entre lo espiritual, santo, y lo profano? Lo espiritual es extrasensorial, sobrenatural, eterno, divino y santo, mientras que lo secular es humano, natural, temporal, físico, terrenal y profano. ¿Quién dicta los principios espirituales? Yahweh. ¿Por medio de quiénes? De los profetas. ¿Quién dicta los principios seculares? El pueblo, representado en los poderes políticos. Venezuela toda fue programada para pensar desde lo profano, sentir desde lo profano, hablar desde lo profano y actuar desde lo profano. Y es lo profano, lo material, lo que justifica la existencia de toda la nación. Es un pueblo que construye un destino secular de manera inconsciente, sin saber siquiera qué es lo que está construyendo y qué es lo que al mismo tiempo se niega a construir, pues su mentalidad secular no le permite valorizar un destino espiritual, ni siquiera saber qué es espiritual y qué no lo es. Importante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de un destino secular? Es necesario saber que todo lo secular es profano. Eso quiere decir que profana la vida espiritual. La vida espiritual queda profanada. Por eso, bendecimos el alimento porque en su estado natural el alimento es profano.
Una vez que lo hemos bendito, ya no es profano, pasa a ser santo. A consecuencia de la maldición de la tierra, todas las cosas terrenales vienen siendo profanas. Vivimos en una tierra maldita por causa de la infracción de la ley de la prevaricación. Génesis 3:17, Nehemías 9:11. Las infracciones, la prevaricación de una nación no solo afecta a sus habitantes, sino también a la tierra misma. Desde este principio espiritual entendemos el territorio nacional que ocupamos en estos momentos como una tierra inmunda y maldita por causa de las infracciones a la ley de todo el pueblo venezolano. Una nación secular que habita en una tierra inmunda y maldita es una nación para quien el cielo está cerrado. Dios solo se puede comunicar con un profeta, alguien que viva una genuina vida espiritual. ¿Cuál es el primer principio espiritual? El Shema. ¿Cómo dice este principio? Oye, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4. ¿Cómo se interpreta este texto desde su contexto judeocristiano original? Esta es la interpretación. Preste atención para que entienda este principio espiritual. Oye, Israel, nada ni nadie gobernará tu vida por encima de mí. Es lo que significa el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Nada, ni nadie gobernará tu vida por encima de mí. Ni el hambre, ni la sed, ni el calor, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa o ser creado gobernará tu vida por encima de mí. Israel, tú eres un pueblo distinto a todos los pueblos, pues ellos todos son seculares y tú eres un pueblo santo, un pueblo espiritual. Toda persona que quiera construir una vida y un destino espiritual tiene que entender el principio del Shema. Yahshua, el Señor, tuvo que probar su condición de hombre espiritual en el desierto. San Mateo 4, 2 y 3. Él, durante 40 días y 40 noches, tuvo que demostrar que creía y obedecía al principio espiritual, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es, el hambre no gobierna ni gobernará mi vida por encima de Yahweh. Cada día representa un año de Israel en el desierto, donde ellos fueron puestos a prueba y fracasaron, pues el hambre y la sed se colocó en ellos por encima de Yahweh, para gobernarlos al punto de que murmuraron contra Yahweh y contra Moshe. Éxodo 16:2, Éxodo 17:2. Si Yahshua el Señor hubiese sido dominado por el hambre y la sed en el desierto, Él no podía libertar al mundo por ser también de condición secular. Cuando analizamos la vida espiritual desde los grandes santos de la historia, vemos que fueron personas que vivieron vidas de ayuno y oración. Cuando Yahshua el Señor condena al mundo antediluviano, dice, estaban comiendo y bebiendo. San Mateo 24:38. Estas palabras describen un mundo secular, no espiritual, gobernado por su estómago y no por Yahweh.
La vida secular es vida distanciada de lo santo, de lo espiritual, de Yahweh. La vida secular es muerte que antecede a la física. Una nación secular es un reino de muerte en una tierra maldita, reino de pecado. Amós 9:8. Israel fue un reino de pecado. Hay que saber que reino de pecado es un estado que crea leyes que legalizan el pecado. Vicio, corrupción, idolatría y prostitución, como se hace acá en esta nación llamada Venezuela. Un reino de pecado es un reino bajo la maldición, por cuanto se está practicando el pecado, y la ley divina establece que quien practica el pecado es del diablo. Entonces estamos hablando de un reino anatema, un reino maldito por ser reino de Satanás. Cuando hablamos de pecado individual, colectivo y político, también hay que saber que el pecado está clasificado también en rebelión, iniquidad y prevaricación. Hay que conocer las diferencias de estas clasificaciones del pecado para entenderlas, y a la vez también conocer el alcance de la gracia del perdón. ¿Es Venezuela una nación anatema? Pregunta. Esta Venezuela en la que vivimos, sí, es anatema. Y esto se puede cambiar, puede ser modificado. Acá está la respuesta. Solo construyendo otra nación es posible. Pero con una Venezuela bajo prevaricación destructora no es posible que deje de ser anatema. Es de notar que el concepto de anatema figura en los dos pactos. Primera de Corintios 16:22. Preste atención a estos dos textos, cómo concuerdan de manera perfecta para mostrar una verdad poco conocida. Abro comillas. El que no amare al Señor Yahoshua sea anatema. Primera de Corintios 16:22. El que no me ama no guarda mis palabras. San Juan 14:24. Si aplicamos la deducción a estos dos textos, concluimos que el anatema es el que no obedece los mandamientos de Yahweh o de Yahshua. Entonces, Venezuela como país que no obedece, que no se rige, que no está ordenado de manera espiritual en obediencia, en sumisión a los mandamientos de Yahweh y de Yahshua, no lo ama. Y por lo tanto, entonces, según estos dos textos, Venezuela pasa a ser una nación anatema, bajo el anatema. Hay que meditar profundamente en eso. Es que tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, la desobediencia a Yahweh acarrea la maldición, o sea, la condenación como anatema. Un estado o sociedad rebelde a Yahshua, quien recibió todo poder en la tierra. San Mateo 28:18. Una nación que actúa en desconocimiento de ese poder y vive de espaldas a su ley. Primera de Corintios 9:21 es un estado
y una sociedad anatema. Este es el caso de Venezuela. Todo lo demás es consecuencia de esa condición de maldición. Jericó es o fue una ciudad-estado. Ella, junto con su estado, gobierno y sociedad, fue declarada anatema. Por eso nada ni nadie de ella podía ser salvado. Todo estaba destinado para la destrucción. ¿Por qué para la destrucción? Porque está bajo la maldición, bajo el anatema de Yahweh. Las naciones que no aman a Yahshua, al no guardar su palabra, son naciones anatema, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Una nación bajo un ordenamiento secular es una nación en rebelión, en desobediencia a los mandamientos, es una nación que no ama a Yahweh y a Yahshua, no es sumisa a sus mandamientos, no reconoce su autoridad y por lo tanto está bajo el anatema. ¿Dónde podemos ubicar que estas naciones están destinadas a la destrucción? Josué, capítulo 7, verso 1. Deuteronomio, capítulo 9, verso 3. Josué, capítulo 6, verso 17. Y será la ciudad anatema a Yahweh. Jericó era un reino. Fíjese que el reino todo fue declarado anatema. Asimismo, todo el que no obedece al Señor Yahshua ya fue declarado también anatema. Venezuela como estado, reino de pecado, es anatema. Todo cristiano que vota por el anatema, o sea que se identifica con el anatema, queda sentado en la silla de los escarnecedores, y esa silla de los escarnecedores es la de los anatemas. Miraflores y la Asamblea Nacional constituyen el poder del anatema. Es el poder de Satanás para el pecado de escarnecer. Miraflores es un poder de escarnecedores, igual que la Asamblea Nacional. Usted puede observar cómo se escarnecen los diputados. Mire cómo escarnece en su discurso el presidente, pues toda autoridad secular es escarnecedora. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, el escarnecimiento que hacen esas autoridades es en nombre del pueblo, de cada una de las personas, o sea, en su nombre, porque usted votó, usted les dio autoridad y están actuando en su nombre. Y entonces usted dice ser cristiano o cristiana. Allí estamos comprendiendo cómo funciona este ordenamiento secular, la vida secularizada. Ellos no actúan en su propio nombre, ni con su propia autoridad. El Salmo 1 es bien claro cuando habla de lo bienaventurado que es el varón que no se siente en esas sillas, en la de Miraflores y en la de la Asamblea Nacional, porque son sillas de escarnecedores. Pero casi toda Venezuela vota, por lo tanto toda, o casi toda, está sentada en esas sillas de escarnecedores.
prevaricando contra Yahweh en el anatema. La Biblia presenta muchas formas de prevaricación. Por ejemplo, Oseas 6:7 nos habla de la prevaricación de Adán. Oseas 5:7, prevaricación por medio de contaminar o profanar el linaje santo, uniéndose a los incrédulos anatemas en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14, Primera de Pedro 2:9, prevaricación de Manasés por idolatría. Segunda de Crónicas 13:18, prevaricación de Uzias por medio de la usurpación del sacerdocio. Segunda de Crónicas 26:18, prevaricación de Saúl por rebelión prevaricadora al no exterminar al anatema, o sea, a Amalek, por consultar a una divina y no obedecer al profeta Samuel. Primera de Crónicas 10:13, prevaricación de Adán por tomar del anatema. Primera de Crónicas 2:7, prevaricación de Israel por dejar con vida a las mujeres de Madián para pecar con ellas. En todos estos casos apreciamos dos formas de prevaricación: la prevaricación personal y la prevaricación colectiva. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es el establecimiento de un sistema de derecho falso. Y el único sistema de derecho verdadero es el sistema divino. Y por medio del sistema divino se establece el ordenamiento espiritual de la vida. Mientras que por medio del otro ordenamiento, que es prevaricación, se establece el orden secular de la vida. Eso es prevaricación. Venezuela toda está en prevaricación. Las naciones de América están en prevaricación. Las iglesias, las religiones, todas las confesiones están bajo prevaricación. Y al estar bajo prevaricación, cae sobre todas las naciones la sentencia de anatema. ¿De qué manera llega Venezuela y las naciones de América a caer bajo un ordenamiento secular de la vida, de un modelo de prevaricación? Vamos a hablar un poco de esto. Y para esto tendríamos que revisar el quebrantamiento del pacto sempiterno por parte de todas las naciones. Oseas capítulo 6, verso 7. Aquí voy a tratar sobre la prevaricación por quebrantamiento del pacto sempiterno, el pecado de Adán y el mismo pecado de Venezuela. Adán traspasó el pacto. Oseas 6:7. ¿Cuál pacto? Este pacto no es el pacto del Sinaí con Israel. No es el nuevo pacto con Israel en Yahshua HaMashiach. Se trata del pacto sempiterno. Esta palabra sempiterno indica que siempre ha existido y siempre existirá este pacto. Este pacto solo contiene una condición para todo el universo y para todas las especies celestiales y terrenales, y esa condición se llama la obediencia a una ley eterna y divina, no la del Sinaí, no la de Sión, sino la del cielo. Ella puede ser dada por Yahweh en cualquier lugar y tiempo, pero siempre es la misma. Su síntesis son los 10 mandamientos eternos. Ellos son lo único
en la Biblia que fue escrito por el mismo dedo de Yahweh. Cada uno de ellos fue confirmado y ampliado para su mejor comprensión por nuestro Señor Yahoshua. No matarás, un mandamiento universal que es muy amplio y prohíbe cualquier tipo de muerte injusta contra el ser humano. No cometerás adulterio. Muchas formas de adulterar existen y todas están abarcadas en este mandamiento. No dirás falso testimonio. Recoge todo tipo de mentira privada y pública con que se pervierte la verdad y el derecho. Estos mandamientos son la base de la ley que rige todos los cielos. Yahweh ha pactado con la humanidad desde Adán hasta nosotros en los postreros días y hasta el fin del pecado y más allá, hasta la eternidad. Este pacto seguirá firme. Voy a citar ejemplos de una persona que vivió antes de Moshe, la cual obedeció y cumplió el pacto sempiterno con Yahweh. Pues la idea general que se tiene hoy es que antes de Moshe no había ley de Dios, lo cual es mentira. Vamos a leer Génesis 6:25. Dice que Abraham guardó todos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y las leyes de Yahweh. Él vivió bajo ese modelo, el modelo de vida espiritual, de ordenamiento espiritual, que es el de sumisión y de obediencia a los mandamientos. Ahora vamos a tratar en el marco de este mismo tema sobre el anatema, o sea, reino maldito, lo cual sería nación bajo maldición de la ley. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Levítico 27:29. Y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que estén en ella. Josué 6:17. El que no amare al Señor Yahoshua sea anatema. Primera de Corintios 16:22. Persona anatema, ciudad anatema. Anatema el individuo, anatema el colectivo. Ahora, un colectivo anatema es un colectivo bajo la maldición y la maldición de la ley por causa de la infracción, de la transgresión. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Tenemos que averiguar qué es lo que hace a una persona o a una ciudad anatema. ¿Podemos ser anatema y no saberlo? Sí, también la ciudad donde vivimos, más aún la nación toda puede ser anatema sin que siquiera lo sepamos, sin que nos hayamos enterado. La Biblia presenta el anatema individual y el anatema colectivo, o sea, anatema nacional. Un ejemplo es la ciudad de Jericó, que era Jericó un reino. Ella tenía un rey, o sea, un primer mandatario nacional. Entonces Jericó tenía un estado y un gobierno, los cuales están representados en el rey. Al decir ciudad de Jericó, se está hablando de ciudad-estado y gobierno de Jericó. Una teología maldita, anatema, reino maldito. ¿Por qué maldito? Porque no amaba a Yahweh. ¿Y de qué forma no lo amaba? No guardaba sus mandamientos. Al no guardar sus mandamientos, practicaba el pecado, y al practicar el pecado se constituía en reino del maligno. Todo el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. ¿Por qué no amaba? Porque no amaba a Cristo. O sea, también en ese caso, pues si no ama a Yahshua, no ama tampoco a Yahweh.
Primera de Corintios 16, 22. Esto significa que Jericó era una ciudad apuesta a las leyes de Yahshua y de Yahweh, enemiga acérrima de Yahweh, reino arrogante contra Yahweh, al cual desafiaba con su modelo de pecado individual y nacional. Jericó era algo parecido a Venezuela, una nación bajo ese modelo de sociedad, estado y gobierno. No entra en la lista de naciones salvas. Apocalipsis 21, 24, donde se habla de las naciones salvas. Espero que estemos prestando atención. La causa principal de la ciudad anatema es su estatuto. Su estatuto es su ley madre, o sea, su constitución. Yahweh prohíbe el que su pueblo Israel, nosotros, nos podamos regir por estatutos humanos, pues los estatutos humanos son los estatutos de las naciones opuestas que legalizan el mal. Ver Levítico capítulo 18, 3, Segunda de Reyes 17, 8, Ezequiel 20, 17. ¿Hay esperanza para Venezuela? No hay esperanza para Venezuela. La única forma de salvar a toda la masa humana que habita en este territorio es construyendo una nación santa, bajo un ordenamiento espiritual, para que salga del anatema y pueda convertirse en nación de Yahweh. Deje de ser nación de Satanás por practicar el pecado y se convierte entonces en nación de Yahweh. Para Venezuela secular no existe ninguna esperanza. Está condenada a la destrucción. La esperanza está en una nueva nación que pueda ser construida acá, en esta tierra. El Israel del sur. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Para levantar una nueva nación hay que deshacer esta Venezuela secular y empezar a trabajar por construir la nueva nación espiritual. ¿Cómo es posible esto? Tendríamos que ir a un proceso constituyente, por medio del cual cada uno de los habitantes de esta nación, nos pongamos de acuerdo para levantar un texto constitucional teocrático, espiritual, una ley madre espiritual santa que nos configure como nación de Yahweh, desde sus mandamientos, sometidos todos y todas a estos mandamientos, para entonces entrar en la bendición de Yahweh. Esto sería el pacto entre un pueblo y Yahweh, entre Yahweh y un pueblo, para nosotros ser su pueblo y él ser nuestro Dios. Sería un pacto nacional, un nuevo pacto nacional, para levantar la nueva nación bajo un nuevo ordenamiento, el ordenamiento espiritual. Tendríamos que ir también a un proceso de desecularización de toda la población y un proceso de teocratización, o sea, de espiritualización. Y este proceso comenzaría con la difusión del conocimiento de los principios teocráticos cristianos. Un día, esta Israel del sur, que sería así como se llame, toda conocerá estos principios y los comparará con los principios democráticos seculares que la gobernaron y que le ha traído tantas desgracias. Ese día, ese Israel comenzará a pedir
una constituyente para convertirse en la nación de Yahweh. Esto quiere decir que con la llegada de la teocracia, el ordenamiento democrático, el ordenamiento secular de vicio, corrupción, prostitución y violencia llega a su fin. Pero, aunque no vemos ese fin, eso no quiere decir que no haya de llegar, o que estemos ya asistiendo al principio de ese fin. O sea que el ordenamiento secular en esta tierra ya ha llegado a su fin. Voy a poner un ejemplo. Cuando un edificio va a caer, comienza por una grieta que no se nota hasta que se oye el primer ruido de quiebre, y de allí en adelante la caída es progresiva. El fin del edificio comenzó con la pequeña grieta. Toda la caída fue una consecuencia de esa grieta. Así está ocurriendo acá en estos momentos con la Venezuela anatema, que llegó a su fin, y la pequeña grieta es la teocracia, el nuevo ordenamiento espiritual para la construcción de la nueva nación. Y esta caída comienza en el 2006. Desde ese momento, Venezuela está agrietada y está cayendo. Entre más crece el conocimiento teocrático acá en Venezuela, más grande se hace la grieta. La salida de todos nuestros problemas dilata el tiempo en que logremos informar a toda Venezuela sobre el nuevo orden espiritual para construcción de esta nueva nación. Por eso tenemos que trabajar, luchar y sacrificar sin descanso, día y noche trabajando. Ejemplo, con este libro se puede hacer un gran trabajo. ¿De qué manera? Haciendo que otros lo conozcan. También se puede distribuir porciones de él bajo el título Teocracia, que ayuda a la difusión del nombre del nuevo orden nacional. Pero el libro no debe ser regalado a fin de que con los recursos que se recogen con su a manera de colaboración que se recojan con su distribución, se puedan producir nuevos ejemplares en mayor número y cada vez con mejor presentación. Consejos finales. La teocracia es un ordenamiento para cambiar el destino, para cambiarle la faz, la realidad a todo este pueblo, de una condición secular a otra espiritual. Contamos con una doctrina bien nutrida en principios bíblicos. También tenemos un discurso teológico político, lo que es una teología política. Tenemos una propuesta concreta de nación espiritual, además una ruta para alcanzar ese objetivo por medio de una constituyente espiritual que reúna a todos los hombres y mujeres de Dios para discutir el nuevo texto constitucional de la nueva nación, la nación santa. En estos momentos somos un movimiento teocrático y un pueblo, una nación en gestación. ¿Qué nos falta? Tenemos nuestro material transcrito y distribuido en todo el territorio nacional. Por allí es donde hay que trabajar. Organizar a los seguidores del mensaje teocrático en la medida que nos van contactando. Repartir responsabilidades a otros para construir un liderazgo espiritual teocrático. Establecer un sistema de estudio de la teocracia para formar otras personas. Enlazar con organizaciones teocráticas en el mundo, para lo que presento al final del libro una lista breve de direcciones electrónicas. ¿Cómo se extiende y fortalece la teocracia en Venezuela y al mundo? El método más efectivo, aparte de nuestra predicación, es vivir la experiencia teocrática, la experiencia de santidad.
Una persona que vive la experiencia teocrática no la puede ocultar, su vida se hace evidente ante todos y se convierte en una poderosa influencia generadora de cambios. Si una persona usa un perfume, no tendrá que hacer un gran esfuerzo para que otros lo compren o lo rechacen, pues la fragancia le llegará de manera directa a su entorno, produciendo voces de júbilo, de alegría o de protesta. Entonces la preocupación del hombre o la mujer teocráticos es vivir su experiencia ante todos. Revisa tu vocabulario, cómo pronuncias las palabras, ellas dirán mucho de ti. Ejemplo, si dices vulgaridades, si tu vocabulario no es totalmente correcto, van a pensar que la teocracia no es un buen ordenamiento. Tienes que ser un ejemplo en medio de este mundo, que es también ser sabio y ser culto. Al ser culto debemos agregar el ser corteses y amables. Hay que recordar que la vida teocrática en todo momento procura reflejar a Yahweh. Si la vida está siendo gobernada por Yahweh, ella debe constituir un testimonio de Yahweh ante el mundo. Si los mandamientos de Yahweh producen justicia, como lo indica Deuteronomio 6:25, entonces la vida teocrática ha de ser la mejor prueba de ella. Finalizo esto con este subtítulo. Estoy ahorita para este discurso, para este mensaje, estoy leyendo de mi obra titulada El pecado político, Apocalipsis venezolano, una obra inédita, donde presenta los dos ordenamientos, el ordenamiento espiritual y el ordenamiento secular. Futuro glorioso. En aquellos días, el secularismo civil, el secularismo religioso, unidos como un solo poder de las tinieblas, perseguirán a los teocráticos, los llevarán a los tribunales, como ocurrió en la Roma antigua. Muchos teocráticos de fe espiritual serán llevados a prisión, sentenciados como subversivos. Otros serán desaparecidos, torturados y matados por causa del nuevo orden espiritual que predican. Muchos se infiltrarán en el movimiento teocrático para espiar y traicionar, pero el movimiento, entre más sea perseguido, más crecerá y se fortalecerá. En las ciudades se harán grandes marchas, concentraciones y vigilias del movimiento teocrático espiritual contra el viejo orden secular de maldad. El mundo entero será testigo de este nuevo poder divino que se levanta desde Venezuela. Las noticias de las victorias de este poderoso movimiento recorrerán el mundo, llenándolo de asombro. Grandes santas y santas teocráticas se levantarán y harán milagros asombrosos. El poder del Espíritu Santo se manifestará en este movimiento como ocurrió en el tiempo apostólico. El mundo entero seguirá con atención el surgimiento de la primera teocracia en América, en la América de la era seglar. Habrá mucha zozobra en el mundo pagano a causa de la teocracia. Por las televisoras del mundo se transmitirán las imágenes de la caída de las estatuas, el cierre de los lugares de prostitución y vicio, el desalojo de la montaña de Sorte. Todo brujo y toda abominación a Dios, toda abominación a Yahweh, será prohibida. El ejército, la fuerza armada
aparecerá ante el mundo como ejército de Yahweh y colaborará con Yahweh en todo lo que tiene que ver con el orden y la defensa de la teocracia. El cristianismo, el judaísmo, mirarán pasmado el nuevo pabellón nacional teocrático, la nueva bandera nacional de esta nueva nación, el Israel del Sur, flameando en los cielos en este territorio. Y por otro lado verán cómo cae el pabellón de la Venezuela secular, profana, anatema, apóstata, el pabellón de la bestia. Entonces ocurrirá que Yahweh el Santísimo, bendito sea por siempre, saneará la tierra. Toda esta tierra será saneada, sus campos serán como el huerto de Yahweh, no habrá más enfermedad, lamento y luto en la Israel del Sur. En aquel día Israel, toda Israel del Sur prorrumpirá en grito de júbilo, y este grito de alegría de los salvados, de los liberados del poder de las tinieblas se oirá en los confines de la tierra. Israel del Sur será llamada en todo el planeta, será llamada tierra de gracia. Dígame a eso. Y sucederá que todos sus hijos serán bendición en todas las naciones donde lleguen, y los pueblos de América todos vendrán a Israel del Sur para adorar en esta tierra, y todas las naciones del mundo volverán su vista hacia esta nueva nación y orarán a Yahweh con el rostro vuelto hacia este país teocrático, pues la considerarán la Jerusalén de América, la nueva Israel en Latinoamérica. El pabellón nacional teocrático de la nueva Israel será besado en todas las naciones y será tomado como símbolo de santidad. Los peregrinos vendrán del mundo entero para conocer la nueva nación de Yahweh. Sus aguas, las aguas de sus ríos, de sus quebradas, de sus arroyos, de sus manantiales, serán benditas y así serán llevadas por el mundo entero para sanidad de las naciones. Tal será el día en que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos los habitantes de esta nueva nación en esta tierra, y todos serán llenos del conocimiento del Altísimo. Y ese día no habrá más brujo, ni astrólogo, ni prostituta, ni sodomita en esta nueva nación que pasa a llamarse Israel del Sur, pues su lema será santidad a Yahweh. En aquel día las iglesias se congregarán en una, en el monte de Sorte, purificado, y lo purificarán y lo dedicarán a Yahweh para ser monte santo. Cada año se celebrará la fiesta en honor a Yahweh en la montaña que cambiará de nombre. Se quitará el nombre Sorte para ponerle el nombre de montaña de Yahweh. Y no será ya más un monte maldito, sino que se llamará el Monte Santo, donde hoy se realizan sacrificios paganos. Ese día se construirá el más grande y hermoso templo en honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yahshua. Y en ese tiempo acudirá toda Israel del Sur con sus ofrendas y con sus alabanzas. Los ritos de Sortes y sus manantiales todo eso será quitado y será limpiado, y las aguas de lo que un día se llamó Sorte serán aguas benditas para sanidad de todo. También en los lugares altos, en las plazas públicas, no habrán ningún tipo de estatuas que rindan culto al hombre. En todas ellas habrán fuentes de agua, sus árboles reverdecerán y sus hojas no caerán. En ellas las aves se regocijarán con sus cantos. El clima en la Israel del Sur cambiará y se hará fresco en los llanos y frío en la capital.
No se verán mendigos en las calles, ni habrá temor de la inseguridad, porque los teocráticos israelitas del sur dormirán en sus casas y dejarán las puertas abiertas. En las calles los vehículos estarán estacionados con los vidrios bajados abajo y las llaves puestas, y no habrá quien los robe, porque el temor de Yahweh se hará sentir en todos los corazones de todos los israelitas en esta tierra. Los noticieros y los diarios en el Israel del sur no serán ya portadores de malas noticias. El pueblo de Yahweh será regido por Yahweh. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo para siempre. Son profecías de lo que ha de ocurrir en este tiempo postrero a partir de este gran movimiento que está surgiendo a partir de esta palabra para la construcción de un nuevo ordenamiento, el ordenamiento espiritual acá en esta tierra y en toda América. Muchísimas gracias por su atención, gracias por visitarnos. Reflexiones sobre todo este mensaje, sobre todo este contenido. Le invitamos a visitar nuestro perfil en Facebook en Teocracia de Israel. También en Twitter puede ubicarnos también como Israel del Sur. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh y Yahshua le bendigan. Les amo mucho. Soy Teodoro de América. Este es el canal de Yahweh Israel del Sur. Será hasta una próxima oportunidad. Le pedimos que agréguenos a su WhatsApp al 0424-255-7182. Envíenos también comunicación a teocráticosbzla@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Les amo mucho.